A partir de hoy quisimos inaugurar una nueva sección en nuestra transmisión que, no sé, la verdad que no tenemos mucho tiempo para pensar nombres atractivos, ¿no? O muy creativos. Estamos casi todo el día ocupándonos de otras cosas. Pero hemos decidido que esta sección se va a llamar Conociendo a Jesús. Porque la idea justamente es que aquellos que no lo conocen tanto puedan llevarse una impresión diferente de Jesús después de ver y de escuchar esta transmisión o este video, según el momento en que ustedes lo vean. Y este bloque, sobre todo, que queremos empezar a tener a partir de hoy. Y para esta sección vamos a tomarnos algunos domingos para revisar algunas cosas muy interesantes del Evangelio de Juan, ¿sí? El enfoque del Evangelio de Juan es muy particular porque Juan, cuando escribe ese Evangelio, se enfoca nada más que en 21 días del ministerio de Jesús y prácticamente se trata de los últimos 21 días del ministerio de Jesús. A diferencia de los demás escritores de los evangelios que, bueno, se explayaron durante los 3 años de ministerio, ¿sí? Bueno, Juan se enfoca en el ministerio de Jesús en Judea y eso sucedió en prácticamente los últimos días, dentro del último mes, antes de terminar en la cruz y la resurrección y todo eso, ¿no es cierto? Pero es interesante la forma en que Juan los presenta, porque Juan va a presentar a Jesús de una manera interesante, porque él selecciona 7 milagros que hizo Jesús. Obviamente Jesús hizo mucho más que 7, pero él selecciona 7 milagros y además los combina con 7 discursos en los cuales Jesús se presentó como el yo soy. ¿Sí? El yo soy, y ahora les voy a mostrar yo soy qué, ¿no? ¿Qué es lo que sigue al yo soy? Pero esa fue la forma en que Jesús se presentó. Entonces, para este bloque que vamos a llamar Conociendo a Jesús, nada mejor que hablar de los yo soy, es decir, mostrar a Jesús presentándose él a sí mismo. Y el texto que les quiero leer hoy entonces está en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Y ahí dice así, que Jesús obviamente es el que está hablando, y él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si ustedes después se toman tiempo de leer todo el capítulo, se van a dar cuenta que el contexto de este pasaje, de esta conversación, con sus seguidores, tiene que ver con el maná que el pueblo de Israel recibió en el desierto. Probablemente ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, cuando Dios provoca su libertad, ellos obviamente estaban preocupadísimos por cómo se iban a sostener, qué iban a comer, qué iban a tomar, de qué se iban... Bueno, todo, ¿no? Lo que cualquiera de nosotros se preocuparía en cualquier circunstancia de la vida. Para ellos todavía era mucho peor porque estaban en medio del desierto, no había dónde ir a comprar. Quizás hasta contextualizando con lo que nos pasa hoy, podríamos decir que era un gran encierro, en una zona desértica donde, no se podía comprar, no se podía cambiar la ropa, etcétera, etcétera, nada de eso, ¿no? Entonces, la historia del maná es muy interesante, ¿no? Porque, claro, ¿quién hubiese esperado en semejante situación que Dios contestara de esa manera? Como hablábamos recién, Dios tiene sus maneras, pero le quiero leer resumidamente lo que dice esa historia. Les recuerdo, Jesús está hablando con sus seguidores aquí en Juan capítulo 6, recordando aquella historia. Esa historia está en el capítulo 16 de Éxodo, y eso es lo que le voy a leer ahora y explicarles algunas cositas para que podamos conocer un poco más a Jesús, pero sobre todo saber por qué es que Él se presentó como el pan de vida. Éxodo capítulo 16, desde el versículo 14 en adelante. Dice que cuando el rocío dejó de caer, acuérdense, estamos en el desierto, sobre la superficie del desierto, ahí podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? No sé si sabían. ¿Sabían ustedes
lo que significa la palabra maná? Porque maná no es el nombre de unas galletitas. Maná, en el arameo que usaban ellos, significa ¿qué es esto? Así que le quedó el nombre, ¿no?, a ese pan, podemos llamarlo así, que caía del cielo, le quedó como nombre la pregunta que ellos hacían. ¿Qué es esto? Bueno, ahí está el maná. Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Y acá hacemos una primera parada. El Señor, para hablar de esto y para conocer, como dijimos, un poco más a Jesús, ¿no? Esta historia, allí en Éxodo, está mostrando que el Señor no deja sin alimento a quien crea en Él, ¿sí? Que Dios no deja sin responder las necesidades de aquel que crea en Él, y que además esa respuesta de Dios no tiene condiciones. O sea, no importa según las condiciones reinantes. Es decir, en este momento estaban en medio del desierto, ¿sí? Y como les dije, no había dónde ir a comprar, mucho menos ponerse a cocinar. Seguramente que se deben haber llevado algo de Egipto, pero ¿cuánto tiempo le podía durar eso? Ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y durante 40 años el Señor le dejó comer de este maná, que evidentemente tenía todos los nutrientes necesarios, ¿sí? Así que a Dios no se le escapa nada. Y esta es la primera lección que nos enseña el texto, que el Señor no deja sin alimento a quien cree en Él, y que además no importa las condiciones reinantes. Su provisión no depende de las circunstancias. Para el Señor no es problema alimentar en tiempo de sequía o en tiempo de abundancia. No sé si te queda claro, y lo podés recibir para el tiempo de hoy. Para el Señor no hay problemas de sostener a nadie, no importa la circunstancia. Sigo leyendo. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, dijo Moisés, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recoja 2 kilos por persona según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así. Y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 kilos. Al que recogió mucho, no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y hago otra parada. Creo que aquí en este párrafo que les acabo de leer, la enseñanza es que no tenemos que adelantar los procesos. Así como el recién nacido todavía no puede masticar asado porque su proceso de crecimiento todavía no se lo permite, tampoco nosotros debemos pretender entender todo ni bien empezamos a conocer a Cristo Jesús, ¿sí? Por eso dije que esta sección está especialmente dedicada a aquellos hermanos que a lo mejor empezaron hace poco a conocer a Cristo, a conocer la iglesia, para aquellos que no hace mucho que se empezaron a conectar en nuestras transmisiones, para aquel que se conectó hoy por primera vez, ¿sí? Es decir, empezar a entender lo que Cristo tenga que enseñarnos de a poco, y eso incluye aquellas cosas que no entendemos de nuestro entorno, cosas que, ya sabemos que Dios hace o Dios permite, pero no lo entendemos. Esta palabra, este último párrafo nos enseña eso. No tenemos que pretender entender todo enseguida, en el principio, sino que cada cosa tiene su proceso, ¿no? Y específicamente, si esta es tu primera conexión o hace muy poquito que nos estás siguiendo, queremos decirte esto, alentarte a que avances según tus fuerzas, y que lo que todavía no entendiste o lo que todavía no viste respondido de parte de Dios, tranquilo, tranquila, Dios te irá haciendo saber lo que necesites saber según su momento, ¿sí? Según tu crecimiento. Él está en control de todo y eso incluye tu crecimiento. A Él no se le escapa nada. Sigo leyendo. Moisés les dijo: nadie debe dejar para mañana nada de lo que recojan. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. Y eso crió gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habría de comer, porque con el calor del sol se derretía. Bien, este último párrafo también tiene su enseñanza porque nos muestra que la experiencia
con Cristo es una experiencia diaria. Lo de ayer ya pasó y probablemente no sirva de mucho, ¿sí? Esto me recuerda que la palabra de Dios dice que el Señor renueva sus misericordias cada día, cada mañana específicamente, ¿sí? Cada día el Señor renueva su misericordia sobre nosotros. Por eso es que necesitamos cada día empezar de nuevo. Y si quizás hoy arrancaste el día recordando lo mal que te fue ayer, bueno, eso no te va a ayudar mucho. Esta palabra te alienta a saber esto, que Dios tiene un alimento para vos cada día. Cada mañana Dios tiene un alimento nuevo para darte. Entonces no te quedes anclado en el ayer. Seguí avanzando día a día hasta que el proceso del crecimiento de Dios se complete en tu vida. Para ellos, ahí en el desierto, aquel maná fue un maná físico, material, ¿sí? Pero con esta historia que acabo de leerles, más las palabras de Jesús en Juan 6, ¿se acuerdan que de ahí venimos, no? Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad aquel maná del desierto era un modelo del Cristo que iba a venir. Desde aquel tiempo y desde aún antes, Dios venía hablando, Dios ya tenía un plan y se lo venía mostrando de distintas formas a sus hijos y especialmente a aquellos que estaban más cerca de Él, de que vendría Cristo Jesús y que Él sería nuestro alimento definitivo, ¿no? Y que en algún momento ese Cristo de Dios se iba a presentar diciendo esto, lo que acabamos de leer en Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Y Jesús ahí se presenta para enseñarnos esto, que cualquiera que come de Él nunca más sentirá hambre espiritual. Como el maná, allí en Éxodo 16, cada persona que lo busca, lo encuentra. Jesús mismo dijo esto en otro evangelio, en otro pasaje, en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Él dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca y encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Sí? Pero cada uno tiene que buscar al Señor por sí mismo. Es decir, los principios que usaron los israelitas en el desierto son los mismos principios que tenemos que aplicar para nuestra búsqueda de Dios hoy. Lo buscamos por nosotros mismos, lo buscamos cada día, ¿sí? Y ese es nuestro alimento. A nadie le hace falta más que eso, ni a nadie le sobra lo que Dios le da constantemente. Para nosotros, hambre y sed no son lo mismo, ¿no es cierto? Una cosa es tener hambre, otra cosa es tener sed. A veces indistintamente tenemos una cosa o la otra, aunque a veces tenemos las dos. Pero cuando Jesús habla o cuando la Biblia habla de hambre y sed, en realidad se refiere a una misma cosa, que es la necesidad de Dios. Por eso cuando Jesús se presenta, Él dice que el que come de Él no tendrá más hambre y el que bebe de Él no tendrá más sed. Es decir, yendo a una misma fuente, se satisface nuestra hambre y se satisface nuestra sed. ¿Por qué? Porque básicamente lo que Cristo está enseñando es que Él sacia cualquiera de nuestras necesidades y sobre todo las necesidades espirituales. Cuando Jesús explicó esto, también en el Evangelio de Juan, pero un par de capítulos antes, cuando hablaba con una mujer samaritana, una mujer de Samaria, ¿sí? Ahí en el borde de un pozo, donde la mujer había ido a buscar agua, y señalando el pozo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Bien, un tiempo después, ¿sí? En el último día de la gran fiesta de los tabernáculos, esa fiesta era una fiesta justamente para recordar el peregrinaje por el desierto, con todas las circunstancias que en el desierto ellos habían experimentado, ¿sí? En esa fiesta, recordando que en el desierto hace mucho calor y que la gente tiene mucha sed, Jesús se paró en medio de toda la multitud y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Bueno, Jesús nos enseñó esto y la Biblia se encarga de que muchos de los protagonistas en la Biblia testifiquen, hablando de los testimonios, ¿no? Como hoy al principio, testifiquen de que realmente Dios hacía eso. Por ejemplo, uno de esos personajes que siempre hablaba acerca de cómo Dios satisfacía su necesidad era el rey David. En el Salmo 42, por ejemplo, él decía esto: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que, para ir terminando con este bloque de conociendo a Jesús, hoy quisiéramos que esto quedara bien claro. Que Jesús satisface toda nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, es decir, la necesidad que todo individuo tiene de Dios está cubierta en Cristo Jesús. Y la verdad es que a veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo no necesito a Dios, pero tarde o temprano todos terminamos reconociendo que necesitamos a Dios. Uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos, San Francisco de Asís, él decía que todo ser humano tiene un vacío dentro suyo con la forma de Dios. ¿Qué estaba diciendo San Francisco? Estaba diciendo que esto es como un rompecabezas, que en ese vacío no va otra pieza que tenga otra forma y que no sea la forma de Dios. Nuestro vacío tiene la forma de Dios y solamente Dios puede llenarlo, ¿sí? A veces, bueno, buscamos llenar nuestro vacío, no sé, en adicciones puede ser, en fiestas, tratando de ganar mucho dinero, tratando de estar muy ocupado, ¿sí? Tratando de, bueno, nunca llegar a casa ni acostarse a dormir para no tener esos pensamientos persecutorios, ¿sí? Tratamos de llenar el vacío, pero la verdad es que llega un momento en que ninguna de esas cosas funciona, o tarde o temprano, pero llega un momento en que nada de eso funciona y todo el mundo termina dándose cuenta que en realidad lo que necesita es a Dios, ¿sí? A Jesucristo. Por eso hoy queremos que te quede bien clara esta palabra. Jesús es el pan de vida. Y si algo estás necesitando, solo Jesucristo lo puede cubrir. Yo quisiera que, antes de terminar este bloque, aquellos que quizás todavía no han tenido esa experiencia de satisfacción con Cristo Jesús, yo quisiera invitarlos, ahí donde están, no sé, estarás con el televisor, con el teléfono, con la computadora, estás solo, quizá acompañado, pero esto es una cuestión del corazón, íntima, de adentro, a que ahí dentro de tu corazón puedas simplemente decir, Jesús, yo te necesito. Jesús, me doy cuenta de que hay un vacío en mí y necesito llenarlo y estoy entendiendo ahora que solamente vos lo podés llenar. Es más, te voy a invitar a que ores conmigo, y que cierres los ojos ahí un momentito donde estás y que puedas repetir conmigo una sencilla oración, que es una oración que la puedes hacer en cualquier momento. ¿Sí? No es una oración que tenga escrita, porque para esto no hay fórmula. Lo que sirve es comunicarse con Él. Así que cerrá tus ojos y simplemente decir, Padre Celestial, yo te necesito. Necesito a Cristo Jesús. Quiero que Él venga a vivir en el vacío de mi vida y Él llene ese espacio que no consigo llenar con nada. Y que desde ese espacio, Cristo Jesús empieza a gobernar el resto de mi vida, para que yo también pueda disfrutar del gozo, la paz, la paciencia, el amor, la fe que tienen todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Yo lo pido en el nombre de Él. Amén y amén. Esperamos que Dios te bendiga, ¿sí? Y que haya comenzado en vos ahora este proceso de buscar ser alimentado en Cristo Jesús, como decíamos recién, ¿no? Quiero, sin terminar con este
tema, con este bloque todavía, decirte que el miércoles que viene, nuestra transmisión del miércoles, vamos a estar orando especialmente por aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Así que, si conoces a alguien que está evidenciando una necesidad de Dios, por favor, invítalo a ver el miércoles la transmisión. No puedo decirte que lo invites a verla con vos porque, bueno, estamos tratando de respetar el distanciamiento social preventivo y obligatorio, ¿no es cierto? Pero mandale el link, poné ahí, apretá la campanita que está ahí abajo en el chat, ¿sí? Para que te suene en el momento que arrancamos con la transmisión y en ese mismo momento le mandás el link a alguien que vos sabés que está necesitando de Dios. Pero también vamos a orar el miércoles que viene por aquellos que necesitan provisión física y material, porque mucha gente, además de necesitar a Dios, también necesita los víveres, ¿sí? Que cada día, deberían estar en nuestra alacena, en nuestra heladera, pero por distintas situaciones no están ahí. Vamos a orar por ellos, porque el Señor va a responder, lo sabemos, porque lo ha hecho, pero infinidad de veces con nosotros, aquí en casa me refiero, y también con los hermanos de la congregación. Así que espero que esto pueda infundir fe y esperanza, y que se despierte entre nosotros una pasión por enviar el link, pasión por enviar link, no sé, vamos a llamarle así a la tarea, ¿no? Y entonces, el miércoles, ¿sí? Cuando nos conectemos, ahí mandás el link y vamos a estar compartiendo otra palabra como esta y hablando específicamente. ¿Te acordás que recién les dije que Juan presenta a Jesús por los yo soy, pero también por los milagros? Así que el miércoles te vamos a contar de un milagro que Jesús hizo, que está en la palabra, y con ese milagro quizá tu amigo, tu familiar, ese que todavía no cree en Cristo o a lo mejor cree a medias, quién sabe, ese día termine recibiendo el amor de Cristo Jesús en su corazón y Dios conteste su necesidad, ¿sí? Así que el miércoles vamos a hacer eso.